Fondo. Aplastar y destruir a Hamás, promete Netanyahu en un mensaje a la nación augurando que cada miembro de Hamás es hombre muerto, recordando que los terroristas decapitaron a soldados y violaron a mujeres. La declaración llega tras la conformación de un gobierno de unidad nacional que pone a un lado las diferencias políticas para enfrentar a los terroristas. Ahora, la pregunta a estas declaraciones es si en la práctica esa eliminación total del grupo terrorista es posible. Luego, si es posible, salvando la vida de los rehenes y además si se puede lograr sin que la opinión pública y los organismos internacionales se les viren. No hay dudas de que Israel no puede demostrar debilidad. Sería una señal que alentaría a sus enemigos, pero ninguna respuesta a estas preguntas clave parece simple. Las pondremos sobre la mesa de discusión y es algo que conversamos con un colega periodista que tiene a sus dos hijos entre los secuestrados. Él nos habló desde un refugio soterrado en Israel. Vamos a compartir con ustedes la conversación que tuvimos en la estación de radio. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, nos acompaña el coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Su diario de guerra de Ucrania pues cambia a otro escenario, aunque a fin de cuentas también se relaciona de alguna manera. Lo veremos más adelante. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con las declaraciones de Netanyahu. Adelante. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Muy bien. Coronel, según su experiencia militar, ¿esto es una aspiración o esto es una posibilidad? ¿Sería una guerra urbana, eliminar a todo el grupo, luego los bombardeos que tendrían un costo político? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, la guerra urbana es lo que rechaza cada comandante militar, porque ahí hay la incidencia de baja sube de un 25 a un 45%. Eso lo vimos en Faluya, en Irak, en 2004, 2003, 2004. Lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Y con todo que ahora hay advenimiento de drones y más tecnología que ayuda a identificar los lugares que están calientes o no, es lo que tú no quieres hacer. Ahora, hay que entender que el gobierno de Israel antes de este evento ya tenía más de 8.600 objetivos identificados, que es lo que llaman el target list, y que efectivamente desde el sábado empezaron a operar. Derrumbaron la comandancia militar de Hamás. El Sayaret 13, que es el equivalente a Navy Team 6, capturó al vicecomandante de Hamás. Se tiró un misil y mataron a uno de los vicepresidentes políticos de Hamás y su subalterno. Hoy un misil atacó la casa del padre del director de Hamás y mató al padre, el hermano y dos. En otras palabras, lo que te estoy diciendo con esto es que automáticamente cuando hay un conflicto en Gaza, se empieza a dispararle a estos objetivos selectivos. Ahora, la gente está hablando de ocupación. La última vez que hubo una ocupación fue en el 2006, muy costosa. Sí, o sea, la entrada por tierra. La entrada por tierra. Sí. La gente tiene la visión de que esto es un operativo donde entran por el norte de Gaza y una aplanadora limpia todo hasta llegar a Egipto. No. Están en medio de una población de 2 millones de habitantes. Exactamente. Entonces lo que sí han hecho esta vez es que ya están esa lista de objetivos siendo atacados en este momento para identificar todos estos nódulos, y lo más probable es que aparte de aplanar, porque eso sí, el ejército israelí manda señales, manda SMS, o sea, manda textos a los residentes de Gaza y se salgan de tal sector que vamos a bombardear. Ahora, cuando él dice Hamás es ISIS, Daesh, sí. Quiere decir, además de la similitud en el terrorismo, ¿ISIS fue derrotado? ¿Tú consideras que ISIS fue derrotado? ISIS sí fue derrotado, porque ISIS hoy por hoy lo que quedan son remanentes de unos terroristas en unos campamentos entre Turquía y Siria,
que están bajo el resguardo, fíjate esto, de los kurdos, con todo y que los turcos odian a esos kurdos, que son parte también de una contrainsurgencia contra Siria, pero no queda... Los kurdos no tienen país. No tienen país, se lo quitaron después de la Primera Guerra Mundial. No pero, solo los palestinos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Remanentes de ISIS en el Sahel, en Burkina Faso, en varias otras partes del mundo, pero no el ISIS que conocimos, que controló... No, y aquellas escenas terribles de degollando personas, se aniquiló al degollador principal, etcétera. Hoy en el programa de radio, en América Radio 1260M, tuvimos una conversación que a mí me pareció muy interesante y muy emocionante, porque el entrevistado tenía una emoción contenida. Él es un periodista que cuenta por qué él cree que sus dos hijos, que estaban ahí muy cerca de la frontera, están entre los secuestrados. Vamos, él se llama Itzik Horn, y uno de los hijos se llama Lair y el otro Eitan. Adelante. Mis hijos fueron secuestrados, así pensamos, porque todavía no tenemos ninguna confirmación de nada. Fueron mi hijo mayor, Yair, vive en el kibbutz Niroz, que está pegado a la frontera. Es la frontera. Lo separa el alambrado de Gaza. Y mi hijo Eitan, que vive en la ciudad de Kfar Saba, fue a visitarlo, fueron a pasar juntos el fin de semana. Y yo personalmente el último contacto que tuve con él fue a las 6:30 de la mañana, 7 menos 20 de la mañana, cuando ya comenzaron las primeras sirenas y los primeros disparos. Todavía tenemos nosotros aquí la rutina más con mi hijo. Por WhatsApp, sí, le puse ya, estás en el refugio, y él me contesta: papá, te olvidas que estamos tan cerca de la frontera que cuando disparan los misiles nos pasan por arriba. Esa fue mi último contacto, y mi otro hijo, que también le escribió si ya están en el refugio, y él le contestó que sí, aquí estamos guardados, y eso fue alrededor de las 8:30, una cosa así, y después ya no supimos más nada. A ver, antes de seguir con la historia, después ellos salieron a buscar qué sucedió, es interesante. Él me agradece que yo no le haya hecho la pregunta de qué falló. Sí. Pero a usted, como estratega militar, al final él me dijo que se la hizo él mismo. Dice que cuando termine la guerra habrá que averiguar y que buscar los culpables de lo ocurrido. ¿Qué falló? Bueno, si te pones a pensar, que es otra cosa que sale en el día de hoy, el líder Hamas dice que esto fue preparado desde mayo del 2021, cuando la policía entra en la mezquita de Al-Aqsa y sacó más de 6.000 musulmanes y hubo varios muertos. O sea que esto es una vendetta, según él. Y por cierto, ha mandado una proclamación para que el viernes 13 todos los musulmanes del mundo, todos los Hezbollah, Hamas, se unan en ataque en contra de Israel. Fíjate. Lo que pasa es que yo dudo que jamás represente a todos los musulmanes del mundo, jamás ni siquiera representa a todos los palestinos. Exactamente, y que esa fue la facción que rompió de Fatah. De hecho, ellos asesinaron a 400 miembros de la autoridad palestina en cuanto ganaron, entre comillas, las elecciones. Entonces, o sea, que ellos asesinan palestinos también. Claro, entonces cuando tú hablas de esta intención, de por qué se hizo, que es por eso es que Benny Netanyahu dice, así como Daesh, que es como le dicen la gente en el Medio Oriente a ISIS, ustedes no fueron operativos militares, ustedes fueron a matar ciudadanos, degollaron bebés, hicieron todo esto, vamos a acabar con ustedes. Y por eso es que desde el 21... Si no es un operativo militar, es una masacre de carácter terrorista. Genocida. Itzik nos cuenta que sus hijos no aparecen entre los cuerpos. Ya ellos han ido a todas partes, al Kibur, que son estas cooperativas agrícolas donde estaban ellos ahí, han ido a los hospitales y veamos cómo lo cuenta. Después de 2 días en el kibutz, a donde entraron estos asesinos terroristas y
y saquearon y mataron y llevaron gente. En el kibutz no lo encontraron. Escondido, estaba escondido, no salieron después de 2 días. Los cuerpos que quedaron tirados en las calles del kibutz, entre los que pudieron reconocer, no están. Nosotros hicimos la búsqueda en los hospitales, con fotos, con todo tipo de datos, y no están en ningún lado. Por lo tanto, la conclusión final, por descarte, es que se los llevaron a Gaza. Ahora, ningún ente oficial todavía del Estado tomó contacto con nosotros para decirnos cuál es el estado de nuestros hijos. O sea, yo no sé si mis hijos están vivos, están muertos, si están tirados los cuerpos en algún lado. Es una cosa terrible, ¿no? Y ya para terminar, ese no saber, dice que es lo peor, que es la incertidumbre total. Yo le pregunté, como él es periodista también, la idea de ¿tapamos o no tapamos los rostros a los niños perdidos, a los secuestrados? Él dice, no, porque yo quisiera ver, saber ya si está muerto, si está vivo o algo, darle finalidad, pero necesito ver. O sea, darle finalidad, enterrarlo. Claro, ponerle rostro a la... Honrarlo y enterrarlo. Veamos cómo lo explica. Primero que alguien me diga qué pasa con los chicos. Estoy preparado para que me digan lo peor, pero saber. Si me dicen encontramos los cuerpos, bueno, los tengo que enterrar. Y si me dicen, bueno, hemos confirmado, son prisioneros en Gaza, por lo menos sé que están vivos. Después, en algún momento más tarde o más temprano, los recuperaremos. Pero la incertidumbre nos mata. Tremendo, ¿no? Y el problema es este, mira, tú estabas hablando de qué es lo que falló. Pues mira, falló que desde el 2021 Israel pensó que dándole comida, dándole acceso a la gente de Gaza a entrar a trabajar, iba a ser una ayuda económica y no se iban a tirar a ningún tipo de conflicto. Pues ese fue el tiempo que usó Hamas para preparar esto. En ese tiempo, las guarniciones militares que están en el área del sur, con la crisis que hubo en Cisjordania, empezaron a sacar tropas. El ataque ocurrió cuando menos del 60-70% de los militares asignados estaban en guarniciones. Era un día sagrado, era el sábado. Se juntaron todos estos factores y se ejecutó el objetivo. Usaron paragliders, los helicópteros esos que son... Usaron todo ese tipo de efectivo que ellos enseñaban en sus videos. Estas imágenes, déjame aclarar, porque estamos hablando de un tema y salen esas imágenes, son de la respuesta. La respuesta israelí a los objetivos que te estaba mencionando, ajá, que están programados a ser atacados. Ajá. Y cualquiera que levante un teléfono celular que se identifique como un líder de Hamas, ahí va un misil. Y eso es lo que están haciendo ahora en este momento el gobierno israelí. Así que todos estos factores que estábamos hablando contribuyeron al fallo. Cuando regresemos, yo lo